Como les estaba comentando, hoy vamos a desarrollar una clase teórica en la cual trataremos de hacer un repaso sobre los contenidos que hemos ido compartiendo durante este primer módulo y que tienen que ver con la clínica del lenguaje en tiempos de infancia y de adolescencia. Y al final vamos a desarrollar un caso clínico, deseando que eso les sirva para el trabajo que tienen que presentar. Me parece bueno poder comenzar con algunos conceptos generales que abordamos en las primeras clases y que tienen que ver con la salud, la fonoaudiología, la praxis clínica en relación a esta asignatura en particular. Recordar que la salud es un concepto complejo, socialmente construido y vinculado a un determinado momento histórico y social. Es un derecho humano fundamental que se expresa en todas sus dimensiones, biológica, psíquica, racional y social. Eso debemos tenerlo siempre presente porque justamente somos agentes de salud. Que la fonoaudiología es una disciplina que se ocupa del abordaje de la comunicación humana y sus posibles perturbaciones, y que esta asignatura, en lo particular, se ocupa de la clínica del lenguaje y del aprendizaje en la infancia y la adolescencia, ¿no? Entonces poder pensar cómo se van entrelazando esos conceptos que están íntimamente vinculados y las concepciones que tenemos acerca de ellos. Sabemos que la praxis clínica puede desarrollarse a través de distintas acciones: la promoción para la salud, la prevención de posibles problemáticas o perturbaciones que afecten la comunicación, el lenguaje, el aprendizaje, la evaluación, el diagnóstico y el abordaje terapéutico. Insistimos, les recordamos siempre que las infancias y adolescencias tienen derechos que están garantizados por distintos marcos legales, nacionales e internacionales, entre ellos la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, el nuevo Código Civil, la Ley Nacional de Educación 26.206 y también la Ley de Educación Sexual Integral, entre algunas otras leyes y convenciones. Todos esos marcos legales destacan que las niñas, niños y adolescentes son personas, son sujetos, son seres humanos que se encuentran en pleno proceso de desarrollo, crecimiento y aprendizaje, que esos procesos acontecen en el marco de su contexto familiar, social, cultural, que las infancias y adolescencias tienen derecho a ser escuchadas, y que debemos respetar su autonomía progresiva, que la educación siempre debe promover que cada estudiante pueda desarrollar su propio proyecto de vida, y eso implica valorar las diferencias y la diversidad inherente a todos los sujetos y a todos los aprendizajes, que debemos promover vínculos saludables, libres de todo tipo de violencia, y entender la complejidad humana. Y bueno, si hablamos específicamente de la Ley de Educación Sexual Integral, además nos permite entender que la sexualidad como construcción de vínculos y de lazos con otras personas, concepto que se asemeja mucho al de salud que antes mencionábamos, implica articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos y culturales. ¿Sí? Y esa es la mirada que proponemos en torno a la infancia, a la adolescencia y a la salud. ¿Sí? Por eso, digamos, debemos tener presentes estos derechos, porque como agentes de salud y como personas adultas que somos responsables de la infancia y la adolescencia, siempre debemos procurar los buenos tratos, que tienen que ver con el cuidado cariñoso y sensible respecto de sus necesidades físicas y psíquicas, que son las que les van a permitir crecer, desarrollarse y aprender, que para eso debemos desarrollar distintos comportamientos que tienen que ver con el cuidado de su salud, de la higiene, de la alimentación, con la estimulación que necesitan las niñas y los niños, los momentos en los que compartimos juegos, música, arte, conversaciones, con nuestra capacidad de respuesta para poder vincularnos afectivamente y generar vínculos de confianza y amorosidad, y con las rutinas que siempre ordenan la vida de las niñas y los niños, y que además eso incluye
tomar decisiones para que no se pongan en peligro o intervenir si eso sucede. Todo esto tiene que ver con una problemática que hemos abordado tiempo atrás, y es la violencia entendida como una problemática de la salud pública, así lo considera la OMS por su magnitud, por su extensión y por las consecuencias que ocasiona en las poblaciones que son afectadas. La OMS entiende que quienes integran los sistemas de salud son primordiales tanto en la prevención de la violencia como en las intervenciones que son necesarias cuando eso sucede, y que la única manera de poder realizar ese abordaje es de una manera integral, trabajando en conjunto con la comunidad y las asociaciones que la integran. Fer, perdóname, hay alguien que me parece que quiere entrar, escribió un estudiante, puede ser que esté ahí. Sí, había alguien que quería entrar, pero... Pietro escribió. Gracias por avisar. De nada. Dentro de la violencia, podemos mencionar los malos tratos a la niñez, que tiene que ver justamente con la violencia que es ejercida hacia las niñas y niños, la violencia psicológica, el maltrato físico, el abuso sexual infantil, la violencia doméstica, la violencia de género y el abandono o trato negligente, porque sabemos que esas situaciones que padecen impactan en su desarrollo, en su crecimiento, en sus aprendizajes, atentan contra la comunicación y las funciones propias del lenguaje que tienen que ver con la capacidad para expresar y comprender, porque afectan su subjetividad, porque de alguna manera se naturalizan la construcción de vínculos violentos, y entonces es nuestra responsabilidad intervenir, pensar, reflexionar y promover la construcción de lazos basados en el respeto, ¿sí? En lo particular, nos ocupamos de abordar la comunicación y el lenguaje, incluso esto tiene que ver con la tarea que van a desarrollar en este primer trabajo teórico-práctico. Entonces, valoramos los aportes de Kerblat Orecchioni, que nos recuerda que la comunicación es pluricanal y multisemiótica, porque las personas, al momento de interactuar, se valen de distintos recursos verbales, no verbales y paraverbales, es decir, no solo las palabras. Y esto es muy importante porque quienes nos ocupamos de la clínica del lenguaje, trabajamos con niñas y niños pequeños, que están en proceso de adquisición, y también con niñas y niños que presentan ciertas restricciones en ese sentido. Entonces, esto implica valorarlos como interlocutores, ¿sí?, más allá de las dificultades que pudieran presentar en su lenguaje. Entendemos la complejidad que el lenguaje tiene como sistema de comunicación y representación. Valoramos aportes de distintos autores, entre ellos Vygotsky, que entiende que el lenguaje es el que promueve el desarrollo cultural, subjetivo y cognitivo de las infancias, que permite desarrollar las actitudes humanas e interviene en todos los aprendizajes por los que transitan las niñas y los niños. Y les proponemos un determinado modo de llevar adelante la evaluación, en la cual hay distintos ejes de análisis. Partimos del motivo de la consulta, que siempre debe ser historizado y contextualizado, porque, como hemos dicho, muchas veces esos motivos pueden parecerse, pero en realidad hay que tratar de entender y de conocer a esa niña o ese niño que llega a la consulta. Para eso es fundamental conocer su singularidad, el contexto que habita y cómo es su historia. Evaluamos la comunicación, el lenguaje, la lectura, la escritura, el juego, el dibujo, el pensamiento, la atención y la memoria. Porque si comprendemos que el lenguaje es un sistema de comunicación, tenemos que ver de qué manera las niñas y los niños utilizan esta herramienta simbólica de mediación para comunicarse con otras personas, para construir lazos sociales y para participar de su comunidad. Si entendemos que el lenguaje es un sistema de representación, tenemos que ver cómo impacta en el desarrollo cognitivo de las niñas y de los niños
y también en las restantes funciones simbólicas que dan cuenta de la capacidad para representar, para simbolizar, como el dibujo y el juego. Sabemos que el lenguaje es constitutivo de nuestra subjetividad, por eso también nos interesa conocer las actividades lúdicas que desarrollan las niñas y los niños para analizar cómo van transitando ese proceso. El lenguaje interviene en el aprendizaje escolar, en lo que tiene que ver con los procesos psicológicos superiores avanzados, lectura, escritura, conceptos científicos. Entonces, por eso nos interesa pensar en esas relaciones. Y también en relación a los procesos psicológicos elementales, como la atención y la memoria, que sabemos que la organización del lenguaje interior es fundamental para que las niñas y los niños puedan ordenar su propia conducta, sostener la atención, evocar recuerdos, conocimientos, saberes y vivencias, ¿sí? Por eso proponemos todos estos ejes, y no solo evaluar al lenguaje en su función de codificación y de decodificación. Para eso consideramos que hay actividades fundamentales, en primer lugar la interacción dialógica, por supuesto el juego, pero también la narración y la literatura, el dibujo, la lectura y la escritura. La interacción dialógica es, digamos, la herramienta crucial de la clínica, porque nuestro objetivo principal es promover el lenguaje en la infancia y la adolescencia, construir un vínculo afectivo terapéutico con esa niña, ese niño o adolescente, y para eso es necesario estar en espacios de diálogo, porque sabemos además que el lenguaje se adquiere, se construye y se desarrolla en el contexto de la comunicación verbal, en el encuentro con otras personas, como lo propone Vygotsky, y también lo propone Norma de Sinano, y por eso hace hincapié en las interacciones dialógicas y en los discursos que co-construimos entre los interlocutores que participamos, y también valoramos las ideas de Irene Sobol, que nos asegura que el lenguaje no solo se desarrolla madurativamente, en realidad no puede desarrollarse nunca en soledad, y por eso se necesitan de intercambios afectivos y significativos entre las niñas, los niños y esos otros primordiales, esas otras personas adultas, que les permitan ir desplegando su lenguaje. Y además nos recuerda que el lenguaje no se enseña ni se aprende, ¿no? Justamente sucede en esas interacciones que vamos compartiendo con la infancia. La narración y la literatura son fundamentales. Bruna nos dice que el relato es nuestro medio específicamente humano de poner en orden los acontecimientos del tiempo. Michel Petit dice que la narración es una necesidad antropológica, y la literatura, que nos provee de relatos, de historias, de discursos, dice Graciela Montes, tiene la particularidad de estar hecha de palabras que le pertenecen a la vida de las personas y de los pueblos. Es decir, están construidas gracias al lenguaje. Y María Teresa Trueto nos recuerda que quienes leemos vamos a la ficción para tratar de entender un poco más acerca de lo profundamente humano. Es decir, que la literatura no solo nos permite desplegar el lenguaje, comunicar nuestros sentires e ideas, ampliar los marcos de la realidad, pensar y crear otros mundos posibles, sino también que nos permite conectarnos con otros personajes, con otras historias, y de esta manera ser personas más reflexivas. Además, el discurso narrativo tiene una particularidad que remite a su estructura, ¿no? Si leemos un cuento, nos encontramos con un inicio donde se presentan los personajes, el escenario en el que suceden determinadas acciones y el tiempo, ¿no?, en el que se va a contar esa historia. Surge siempre un conflicto, que provoca un desajuste en ese relato y un desenlace en el cual se resuelve, ¿sí?, esa situación problemática. Entonces esta estructura también opera como ordenadora del lenguaje interior, al momento de poder contar, narrar, relatar, y para que eso después pueda ser expresado
en el lenguaje exterior. Entonces, por eso también es una herramienta tan valiosa la literatura y los actos narrativos. El juego es fundamental porque es la actividad principal de la infancia, dice Vygotsky, que es el modo en que las niñas y los niños participan de la cultura, que a través del juego pueden resolver situaciones a las que se enfrentan y encontrar algunas soluciones que pueden desarrollarlas en ese escenario lúdico, pero para las cuales aún no están preparados en la vida cotidiana. Por eso el juego es promotor del desarrollo infantil y de los aprendizajes. Es decir, es elaborativo, es preparatorio, es un indicador de salud mental, interviene en el despliegue de la comunicación, en el desarrollo del lenguaje, en la subjetividad, en el pensamiento, promueve las interacciones sociales. Y en este sentido, resaltamos algunos juegos que son fundantes en la infancia y que tienen que ver con los juegos de escondidas, los juegos de las ritualizaciones, es decir, el juego simbólico, y los juegos de reglas, ¿sí? Porque impactan en el desarrollo y los aprendizajes en la infancia y también en la adolescencia. Profe, disculpe, creo que hay más gente que quiere entrar. Ah, gracias por avisar, Pietro. Dale, adelante. Hecha esta propuesta y compartida con ustedes, saben también que hemos de alguna manera cuestionado un poco otros enfoques que hoy están en auge, que tienen que ver con los diagnósticos basados en los manuales de los trastornos mentales. Estos manuales fueron editados por la Asociación Americana de Psiquiatría, hay distintas versiones, la última tiene que ver con el DSM-5, que se imponen con mucha fuerza en las prácticas clínicas educativas y también en los medios de comunicación. Cuestionamos este sistema de clasificación que pretende de alguna manera guiar u orientar, ¿sí?, el modo en que es posible ejercer la clínica, porque entendemos que la praxis clínica es una tarea eminentemente investigativa y reflexiva, por lo cual suponer que podemos ser instructivo para llevar adelante esa actividad resulta imposible, digamos, y además poco serio, ¿no? Estos manuales son los que han dado lugar a prácticas clínicas y educativas también, que tienden a estigmatizar rápidamente a las infancias y adolescencias a través de estos rótulos y etiquetas que se imponen, y de algún modo han dado lugar al fenómeno de la patologización de las infancias, que también nos preocupa y ponemos en cuestionamiento en todas las ocasiones que tenemos. Y en ese sentido hemos desarrollado en particular un trastorno que, más allá de estar presente en el discurso de la comunidad, nos implica porque tiene que ver con el trastorno del espectro autista, que se estima compromete la comunicación y el lenguaje. Desde el enfoque de los DSM, lo que se propone es una evaluación basada en test, protocolos o pruebas estandarizadas para cuantificar síntomas y conductas atípicas, que en el caso del TEA tienen que ver con las dificultades en la reciprocidad socioemocional, en las interacciones sociales, tanto en el uso del lenguaje como también en otras conductas comunicativas no verbales, que hacen mención a que hay cierta adherencia a las rutinas, al uso de determinados objetos, que puede haber un habla o lenguaje estereotipado, que puede haber intereses restringidos o obsesivos, y bueno, también hemos tratado de mostrarles que muchos de los indicadores que se proponen el 2 de abril para alertarnos acerca de posibles indicadores de trastorno del espectro autista en la infancia, muchos de ellos remiten a las características de la niñez y en otros casos remiten a diversas problemáticas que pueden comprometer la comunicación y el lenguaje infantil, ¿no? Y que eso no implica que la única sea
el trastorno del espectro autista. La inclusión de este trastorno en el DSM-5, que tiene, digamos, la particularidad de ser trastorno del espectro, ¿sí? A diferencia de antes, que era el trastorno autista, lo que ha permitido es que en esa categoría ingresen una diversidad de niñas y niños que justamente presentan distintas características, distintas dificultades, y entonces eso pareciera hacernos creer que ahora hay muchísimas niñas y niños que presentan esta problemática, y además lo que siempre tratamos de invitar a pensar es que si nos encontramos con muchas niñas y niños a los que les cuesta comunicarse, establecer lazos con otras personas, desplegar su lenguaje, tendríamos que preguntarnos qué es lo que les está sucediendo, cómo el contexto, la época, está condicionando y afectando su desarrollo y sus aprendizajes. ¿Qué cosas no estamos haciendo demasiado bien las personas adultas que nos ocupamos de su crianza y de su educación, ¿no? Porque de lo contrario no vamos a poder resolver nada, lo único que vamos a lograr es ampliar esa extensa lista de niñas y niños con un rótulo o en etiqueta. Por eso les proponemos otras miradas respecto de estas problemáticas serias que afectan el desarrollo y que tienen que ver con el autismo y los aportes que nos brinda el psicoanálisis, entendiendo que el autismo es una problemática que afecta la comunicación, las interacciones sociales, la posibilidad de vincularse con otras personas, el despliegue del lenguaje, la simbolización que se pone en escena al momento de jugar, que son fundamentales para que las niñas y niños puedan crecer, desarrollarse y aprender. Que si hablamos de problemáticas complejas, que si pensamos en niñas y niños que se encuentran en pleno proceso de desarrollo y crecimiento, debemos pensar en un abordaje interdisciplinario que entiende esa complejidad. Si comprendemos que la comunicación y el lenguaje son procesos complejos, no podemos resolverlos a través de técnicas reeducativas, como muchas veces se propone como alternativas terapéuticas, ¿no? Y en relación a este fenómeno de la patologización de las infancias, donde se proponen estos rótulos y etiquetas, y quienes integran el Foro Infancias nos brindan interesantes recomendaciones, lo que nos dicen es que no son diagnósticos en realidad, por eso se los considera clasificaciones, etiquetas y rótulos, porque justamente no contemplan la singularidad de cada sujeto, su historia, su contexto y los determinantes sociales. Entonces, de alguna manera, se atenta contra el ejercicio clínico y lo que implica el proceso de evaluación diagnóstica. Por eso, tomamos en cuenta algunas de sus recomendaciones. Algunos de los integrantes del Foro Infancias que participan de CONISMA armaron un manual, pero para evitar el uso inapropiado de diagnósticos en el ámbito escolar, y entonces nos recuerdan que las infancias y adolescencias son personas en proceso de crecimiento, que el etiquetamiento temprano lleva a una visión invalidante respecto de uno mismo, que nadie debe ser reducido a ensayo, porque los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, que existen distintos tiempos, ritmos de adquisición, pero eso no significa que sean patológicos, que sea cual sea la dificultad que presentara una niña o un niño, siempre debe ser escuchado desde su subjetividad, que deberían tener derecho a acceder a las intervenciones terapéuticas sin necesidad de un certificado de discapacidad, que la medicación no puede ser la primera y la única alternativa, que se debe brindar un abordaje interdisciplinario e integral, y que por supuesto las infancias y adolescencias deben recibir ayudas para poder atravesar y resolver los padecimientos que están transitando, ¿sí? Y que una niña o un niño puede presentar una dificultad, eso no quiere decir que vaya a ser para toda la vida. De ahí el trabajo que realizamos quienes somos profesionales de la salud,
con el aporte de quienes son educadores, en poder justamente promover su desarrollo, sus aprendizajes y que puedan sobreponerse a esas dificultades. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta hasta lo que vamos aquí? La primera parte. No, profe, nada. No. Gracias, Pietro. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Ahora la idea es poder tratar de pensar cuáles son los aportes más valiosos que nos brindan los autores que hemos ido abordando en este primer módulo. Vamos a empezar con Vygotsky, que nos explica que el desarrollo de las niñas y los niños transita por dos líneas. Una línea de desarrollo natural que tiene que ver con los procesos de crecimiento y maduración, una línea de desarrollo cultural que tiene que ver con la apropiación de las herramientas simbólicas, entre ellas la más importante, el lenguaje. Estas líneas de desarrollo se entrecruzan y entonces dan lugar a la formación de la personalidad sociobiológica, porque lo que entiende Vygotsky es que si bien existe un desarrollo orgánico propio de los seres humanos, ese desarrollo está condicionado por la cultura, a diferencia de lo que sucede con otros seres vivientes. Y en la apropiación de la cultura es fundamental el lenguaje, ¿no? Él habla de procesos psicológicos superiores y elementales. Dentro de los elementales están la atención y la memoria, y la percepción, que sí la compartimos con el resto de las especies. Dentro de los procesos psicológicos superiores, inclusivos de las personas, está el lenguaje, que él lo considera rudimentario porque el lenguaje se adquiere, se desarrolla y se construye en la interacción social, es decir, de un modo natural. En cambio, los procesos psicológicos superiores avanzados, como la lectura, la escritura y los conceptos científicos, según Vygotsky, requieren de contextos específicos de sociabilización, es decir, requieren de un aprendizaje sistematizado de interacciones que acontecen en el contexto escolar, para que las niñas y niños puedan apropiarse de esas herramientas simbólicas y de sus conocimientos. Nos explica que el lenguaje cumple inicialmente con una función social, que tiene que ver con la comunicación, la expresión y la comprensión, con la posibilidad de ser parte de una determinada cultura y comunidad, y de construir lazos con esas personas, pero también cumple una función intelectual, que justamente permite la representación, la simbolización, que da forma al pensamiento. Que el lenguaje interviene en el desarrollo y el aprendizaje infantil, que promueve el desarrollo cognitivo, cultural y subjetivo, y explica de qué manera acontece ese proceso en tres etapas. Por un lado, el lenguaje exterior, que sí es el que nos permite establecer lazos con otras personas y ser parte de una comunidad. El lenguaje egocéntrico es la transición entre el lenguaje exterior e interior, que es condensado, abreviado, comprensible para una o uno mismo, pero que ya comienza a posibilitar que las niñas y los niños puedan planificar sus acciones, organizarse, anticiparse, resolver obstáculos que se les presentan, hasta que finalmente el lenguaje se interioriza, se pliega sobre sí mismo y nos permite construir un espacio interior, ¿no? De reflexión, de pensamiento. Y digamos, esto nos permite entender la complejidad que tiene el proceso de adquisición del lenguaje en la infancia. Tomamos también en cuenta los aportes de Luria, que entiende que el lenguaje es una función psíquica superior, que además es un sistema funcional complejo. Este concepto que él introduce es muy valioso porque da lugar a la rehabilitación de las funciones psíquicas,
y porque entiende que estas funciones que revisten cierta complejidad no son desarrolladas por un área en particular, sino gracias a la solidaridad de distintas áreas de la corteza que intervienen. Entonces, si hubiera una lesión que daña una determinada zona, las demás pueden trabajar solidariamente para compensar esa dificultad, para que pueda recuperarse la función que está afectada. Nos habla del efecto sistémico del lenguaje, porque tanto él como Tereskova entienden que la fascia no solo es una problemática que afecta al lenguaje, sino que va a comprometer la comunicación exterior, digamos, porque el lenguaje eso nos permite, pero además la comunicación interna que cada sujeto tiene consigo mismo para pensar, reflexionar, aprender, leer, escribir, recordar. Digamos, el lenguaje que interviene en nuestra capacidad para atender, para poder percibir y nombrar los objetos que nos rodean. Entonces, entiende que una problemática lingüística afecta las restantes funciones psíquicas, que es lo que dice Vygotsky en otras palabras. Nos parece interesante que él propone esta evolución del lenguaje en el desarrollo, que va desde el plano sensorial al plano racional, es decir, las niñas y los niños pequeños en sus comienzos, las palabras que utilizan remiten al contexto sinpráxico, es decir, al contexto inmediato, a la situación comunicativa. Por eso cuando deben definir palabras, utilizan enlaces subjetivos que remiten a sus propias experiencias, o enlaces concretos que remiten a aquellos que observan, ¿sí?, de esa realidad. Es decir, quedan adheridos a lo sensorial, a lo perceptivo. Pero el lenguaje va evolucionando y permite la función de la abstracción, la generalización, las clasificaciones, las categorizaciones. Entonces, las niñas y niños pueden ir desarrollando enlaces lógico-concretos y luego lógico-verbales. Y de ese modo, el lenguaje es el que permite el pensamiento categorial. Eso es lo que nos explica este autor. Y lo valoramos porque no solo es importante pensar cómo se expresa una niña, un niño, un adolescente, o cómo comprende o qué comprende, sino también cómo está evolucionando su lenguaje para que pueda aprender, apropiarse de la lectura y la escritura, de los conceptos científicos, y pueda ser un sujeto reflexivo. Por supuesto, tomamos en cuenta la clasificación que él hace de las afasias con los eslabones comprometidos, porque luego Jacobson se ocupa de analizar y, digamos, de reorganizar esa clasificación para abordar los trastornos de la codificación y los trastornos de la decodificación. Y lo tomamos en lo particular porque de ese modo analizamos el curso infantil también en la clínica. Jacobson nos permite comprender que el desarrollo del lenguaje está supeditado al proceso de adquisición de la lengua materna. Esto quiere decir que los errores que las niñas y niños cometen en ese proceso, que los síntomas que se observan ante la presencia de una afasia, son subordinados por la lengua materna. No alcanza a conocer el área cortical que estuviese dañada ni las funciones que cumple. Yo, digamos, suelo dar algunos ejemplos groseros, pero pueden servir. Digamos, si una niña o un niño no puede decir el fonema R, lo que hace es o omitirlo o sustituirlo por otros que son previos en punto y modo previos a la adquisición y próximos en punto y modo articulatorio. La L, la D, la E. ¿Eso quién lo establece? La lengua materna como sistema de reglas. Cuando una persona sustituye una palabra por otra, si lo pensamos incluso en términos de afasia o de sintomatología, es decir, presenta una parafasia verbal paradigmática, no es aleatoria ni azarosa esa sustitución, porque las palabras que va a elegir están dentro del código de la lengua y dentro de determinado campo semántico, ¿sí? Eso no puede explicarlo tampoco
ni la actividad nerviosa superior, ni las áreas corticales que intervienen. Por eso Jacobson entiende que la afasia es un problema lingüístico, ¿sí? Porque es justamente la lengua la que condiciona las dificultades. Él parte de su modelo de comunicación para poder comprender los trastornos de la codificación que tienen que ver con dificultades en la combinación de unidades lingüísticas en unidades superiores o en rangos superiores, es decir, se combinan los fonemas dentro del morfema, los morfemas dan lugar a la construcción de palabras, las palabras dan lugar a la construcción de los sintagmas y estos últimos al discurso. Y la decodificación se sustenta en la selección paradigmática de las unidades del código lingüístico. Nos importa además que este autor insiste con la importancia de escuchar el discurso de quien padeciera una dificultad lingüística para poder entender, ¿sí? E interpretar qué es lo que está fallando y entonces pensar en cómo intervenir en ese caso. Respecto de la teoría fisiopatológica, Ascuaga entiende que el lenguaje es una función cerebral superior, es decir, que tiene asiento en determinadas áreas corticales que trabajan con información específica, a los cuales llama analizadores, el analizador sinestésico motor verbal, el analizador verbal y el analizador auditivo, la actividad nerviosa superior es la que da lugar al aprendizaje fisiológico del lenguaje, y que de esa manera se van constituyendo los estereotipos o unidades de aprendizaje, el estereotipo fonemático, el estereotipo motor verbal y el estereotipo verbal. Entiende que las problemáticas lingüísticas remiten siempre a la biología, es decir, al funcionamiento de la actividad nerviosa superior que se sustenta en los procesos básicos de excitación e inhibición, y que entonces, cuando sucede una lesión o una disfunción, se instala la fisiopatología. Eso quiere decir que ese analizador, que se encuentra comprometido, sufre una inhibición patológica que provoca una depresión funcional, ¿sí? Hay un enlentecimiento en el funcionamiento de ese analizador que se ocupa del análisis y síntesis de determinados estereotipos y funciones inherentes al lenguaje, y además se vuelve errático, es decir, esto se expresa a través de síntomas, que pueden ser excitatorios o inhibitorios. Es decir, que este autor propone una teoría explicativa de las problemáticas lingüísticas en la infancia desde esta perspectiva biologicista. Pero hay que reconocerle que logra explicar por qué se producen esos síntomas, y no simplemente los describe, como hemos mencionado en otros teóricos, Aguado con el trastorno específico del lenguaje, o lo mismo que proponen los DSM. Y en el caso de la infancia, proponen los retardos del lenguaje infantil, que tienen que ver con el síndrome de retardo anártrico y el síndrome de retardo afásico, o una combinación de ambos, de acuerdo a si se compromete la elocución, la comprensión o ambas funciones distintas, ¿sí? Y en relación específicamente a Vygotsky y Jacobson, que son, digamos, los autores que más valoramos, sacar algunos aportes a la crítica. A ver, que tiene que ver con lo que hemos dicho, pero tratando de ser un poco más puntual. Nos permiten entender las implicancias del lenguaje en el desarrollo y en el aprendizaje de la niñez. Nos dan argumentos para comprender por qué es importante la interacción dialógica y el juego en la praxis clínica. Nos permiten entender el proceso de adquisición del lenguaje, las relaciones entre lenguaje y lengua materna. Nos permiten distinguir los errores propios del proceso de aquellos que operan como indicadores clínicos o como síntomas.
En el caso particular de Jacobson nos permite hacer un análisis lingüístico, donde no solo describamos aquello que se observa o que se escucha, sino que lo podamos interpretar, explicar por qué se produce, también fundamental, ¿no? Y que es, de algún modo, lo que les proponemos a ustedes en este primer trabajo que van a tener que presentar. Bueno, y para ir finalizando, yo les quería compartir una exposición de un caso clínico, a ver si esto ayuda. Y de hecho voy a dejar el modo en que también lo expresé por escrito, para ver si eso sirve como ordenador. No porque se trate de un modelo guía, sino porque permite como conocer de qué modo se puede hacer un análisis, de qué modo se puede explicitar esas interpretaciones, cómo se puede realizar un informe. Digamos, son experiencias que tenemos que compartir porque ustedes las necesitan para poder llevar adelante este trabajo y para poder aprender el día de mañana. Bueno, se trata de un niño, lo vamos a llamar Juan, que tiene 7 años y 10 meses, y está transitando el 2º grado. El niño llega a la consulta fonoaudiológica a partir de la derivación que realiza la escuela a la que le asiste y también la escuela especial núcleo, porque, bueno, digamos, intervino debido a ciertas dificultades en el aprendizaje, entonces eso suele suceder. Ambas instituciones hacen una evaluación y a veces pueden pedir una determinada intervención. En este caso, el motivo de la consulta remite a dificultades en el lenguaje, la alfabetización y el aprendizaje escolar. Entonces, vamos a ir desarrollando el análisis de cada uno de estos ejes, más allá que ustedes para el trabajo solo van a tener que hacer la comunicación y el lenguaje, pero nos anticipamos al próximo módulo y a los nuevos aprendizajes que están por ver. Respecto de la comunicación, podemos decir que Juan participa activamente de esos intercambios. Para eso se vale de distintos recursos, verbales, no verbales y paraverbales, que muestra intencionalidad comunicativa a pesar de las dificultades que presenta la expresión verbal. Es decir, lo que vamos distinguiendo ahí es esto. Este niño presenta dificultades para expresarse, pero eso no impide que él tenga deseos e intención de comunicarse y que apele a distintos recursos para poder interactuar con otras personas. En relación al lenguaje, específicamente la decodificación, Juan aún no ha logrado adquirir todos los fonemas de nuestra lengua, no consigue articular los siguientes sonidos: la ch, la y, la r y la r. Es por eso que se observan omisiones y sustituciones. Por ejemplo, dice saso por chancho, sabe por llave, budo por burro, pelo por perro, lolo por loro, entre otros. También se observan dificultades en la combinatoria fonemática, sobre todo en las estructuras morfémicas de mayor extensión o complejidad, que es lo que dice Jacobson. ¿Cuándo aparecen las dificultades para combinar las unidades lingüísticas? Cuando esos contextos son más complejos o más extensos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las palabras están conformadas por sílabas mixtas, complejas, o son largas, tienen muchas sílabas para producir. Por ejemplo, dice sila por sidra, pato por plato, lobos por globos, penedor por prendedor, volate por chocolate. Se registra además cierto empobrecimiento y desorganización en sus construcciones gramaticales, ¿sí? Es decir, no están bien cohesionadas esas frases o enunciados que construyen. Respecto del nivel discursivo, puede construir relatos en el contexto de la interacción dialógica. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no puede producir un monólogo autónomo o un discurso por sí mismo. Y se reconoce cierta ininteligibilidad discursiva que a veces vuelve difícil la comprensión de aquello que el niño intenta decir, no porque no tenga sentido, sino por las dificultades que presenta en la combinación y en la codificación. En relación al lenguaje, en el comportamiento verbal vinculado a la decodificación, Juan es capaz de comprender el lenguaje verbal en distintos niveles, palabra, frase y texto.
pero las restricciones presentes en su lenguaje expresivo afectan la apropiación y el uso de palabras que tienen mayor nivel categorial. Es decir, lo que se observa en este desarrollo que propone Luria es que este muchachito se encuentra todavía demasiado adherido al plano sensorial o perceptivo, ¿sí? Las palabras que utiliza remiten más a su contexto inmediato, situacional y concreto. No puede utilizar todavía palabras que denoten operaciones como la abstracción, la generalización, las clasificaciones y categorizaciones, las que se esperan para un niño de 7 años, por supuesto. Respecto de la lectura y la escritura, el niño se encuentra en una transición hacia la hipótesis alfabética, puede leer y escribir algunas palabras, se observan errores que son propios del proceso y también dificultades que están relacionadas a su problemática lingüística, ¿no? Y que impactan en la lectura y la escritura. En relación al juego, el niño se interesa por los juegos reglados, comprende las consignas, respeta las reglas y los turnos que proponen estas actividades lúdicas. En relación al dibujo, puede representar gráficamente la realidad que lo rodea, simbolizar la figura humana, aún no logra atender a ciertos detalles de los objetos, los lugares o las personas. Y las contextualiza en una escena en algunas oportunidades. En relación a la atención y a la memoria, el niño se muestra interesado en las actividades y los recursos que se le ofrecen, puede sostener la atención, puede buscar vivencias, recuerdos, relatos y saberes. Pensando las conclusiones finales, ¿no? Este es el análisis y ahora tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que le sucede a este niño en definitiva? El niño presenta un retardo en el proceso de adquisición lingüística que compromete la expresión verbal en el nivel de la producción y combinación fonemática, como así también en la construcción de sintagmas y discursos. Estas dificultades impactan en el aprendizaje escolar. Se comprende que el lenguaje es la herramienta simbólica de mediación que permite la comunicación en el contexto educativo, al mismo tiempo que interviene en la construcción de la lectura, la escritura y los conceptos científicos que propone la escuela. Por eso se considera necesario dar inicio al abordaje terapéutico en el espacio de fonoaudiología para promover el desarrollo del niño, su participación más efectiva en las interacciones sociales y acompañar su trayectoria escolar. Y se resalta que el trabajo interdisciplinario entre docentes, equipo integrador de la escuela especial y profesionales de la salud intervinientes es fundamental para que el niño continúe construyendo nuevos aprendizajes. Bien. De alguna manera intenté mostrarles cómo se fue construyendo ese análisis de cada uno de los ejes, cómo se puede tomar eso para construir un informe, donde aparezcan el análisis de la comunicación y del lenguaje, en el caso del lenguaje, en la codificación, en la decodificación, en los distintos rangos o niveles, que ustedes puedan apelar a ejemplos para que nosotras podamos entender qué es lo que interpretaron y trataron de explicar. Yo traté de enlazar, sin utilizar teoría, pero bueno, la importancia que el lenguaje tiene en distintos aspectos del desarrollo y el aprendizaje, y esto tiene que ver con las argumentaciones que ustedes van a tener que hacer. Bueno, digamos, una aproximación para que les sirva para la realización del trabajo y para los aprendizajes que tienen que ver con la clínica. No sé si quieren hacer preguntas, comentarios. Escuchamos.
Vemos si alguien se anima o no, pero mientras tanto vamos a compartir un video cortito para el final, que en realidad tiene que ver con los objetivos de toda la asignatura y con la mirada que les proponemos acerca de la infancia, y que es mejor que Luis María Pesetti para decirlo, y tratarnos de ayudar a que los encuentros que tengamos con niñas y niños sean más amorosos, respetuosos y realmente promuevan su desarrollo y sus aprendizajes. Vamos a ver. Que los niños son inmigrantes es una afirmación, es una metáfora muy poderosa y muy fértil, en dos sentidos. Tú quieres saber cómo se siente un niño, tú quieres recordar cómo te sentías de niño, piénsate en migrante. Es decir, hoy en tu vida adulta, en tu vida activa como adulto, piénsate que te trasladaran a otro lugar en el cual sos un recién llegado, no tenés los mismos derechos que los locales. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué cosas te harían sentir alivio? ¿Qué cosas esperarías de los locales, de la gente que es local en ese ciudad, país? Lo que respondas a esas preguntas van a ser tus puntos de conexión y empatía con los niños o con las personas en las que tengas que trabajar. Vale decir, es muy probable que lo que a ti te produjera alivio, cobijo, sensación de protección, de ayuda, etcétera, etcétera, en una condición donde tú seas inmigrante, sean también tus puntos de conexión y de eficacia en la comunicación con aquellas personas que estén a tu cuidado y trabajo, como por ejemplo si trabajaras con niños. Ese es uno de los sentidos de la metáfora o de la afirmación de decir los niños son inmigrantes. Luego hay uno más directo. Los niños son inmigrantes no en el espacio, pero sí en el tiempo. Nosotros somos los titulares, los ciudadanos de un tiempo, el presente, al que los niños llegan. Y un presente que le vamos a heredar. O sea, ¿cómo te gustaría que te traten a ti si te fueran a dar las llaves de manejo, las herramientas de manejo de un lugar? Si fueras el que va a recibir el legado. ¿Cómo te gustaría tratar a tus alumnos, a tus niños, si fueran los herederos los que van a recibir el legado de tu tiempo? Es en todos esos sentidos que uso la imagen de los niños son inmigrantes, como una metáfora tanto de que nos pongamos en ese lugar de donde no es que no tenés habilidades, no tenés conocimientos, solo sos un recién llegado. Tanto eso como, como por ayudarnos a recordar cómo era ese tiempo en el que nosotros somos niños. Muchas veces, a la hora de enseñar, una de las cosas que a veces se dicen, más en una tradición por ahí de enseñanza pedagógica un poquito más vieja, es decir, esto te va a servir. Es muy raro, muy improbable, muy difícil que el clic y la motivación la logremos así. Porque nosotros mismos no nos acordamos de cuando no teníamos esa experiencia y ese conocimiento. Tenemos esa experiencia y ese conocimiento. Es como si fuéramos un paquete que va muy unido y ligado al presente. Entonces, mejor pensarse como inmigrantes y conectar desde ahí lo que tengamos que comunicar hacia los niños. Suerte.
Ahí lo escuchamos a Pesetti, que siempre utiliza esa expresión de que las niñas y niños son inmigrantes, incluso me parece hasta muy interesante para pensarlo en relación a la adquisición de la lengua materna y del lenguaje, ¿no? Porque eso también se los donamos, por más que después se apropien y también sea su propia lengua. Entonces, bueno, de poder pensar en la propia infancia, y, digamos, en la complejidad que tiene esta llegada al mundo, donde hay mucho de lo que ya está armado y somos quienes debemos estar atentos, cuidar y acompañar. Para quien le interese, él tiene un blog precioso que se llama Una voz, un niño. Entonces ahí comparte, bueno, videos, escritos, además, bueno, lo pueden seguir en las redes, que Luis es así muy generoso. Incluso, bueno, da ideas para quienes son docentes, pero que a veces nosotros también las podemos tomar porque, digamos, como trabajamos con el juego, con el lenguaje, con la literatura, hay cosas interesantes también para la clínica, bueno, y algunas por gusto personal, ¿no? Porque hasta enseña a ver cómo hay que explorar la creatividad para escribir un cuento si alguien tiene ganas de hacerlo. Entonces, bueno, es una página muy, muy hermosa para visitar.